Pues damos paso a la conferencia de clausura sobre reflexiones desde la filosofía y la ética respecto a la inteligencia artificial de la que hemos estado hablando esta parte de la mañana. Y os podéis imaginar que no soy muy original si le he preguntado a ChatGPT 4.0 que me preparara una presentación de Diego Gracia en este contexto. Lo primero que le he dicho a Diego es: buenos días, porque es muy educado, bastante educado. Me interesa mucho la bioética española. ¿En qué autor destacado me debería fijar? Ha tardado 0,3 segundos en decir: si te interesa la bioética española, un autor destacado que deberías considerar es Diego Gracia. Por lo tanto, ha pasado la primera prueba. Digo, genial. Háblame con algún detalle, porque era como muy genérico, ¿no? Sobre aspectos destacables, académicos y contribuciones y tal. Y me ha dado unas cuantas cositas, unas cuantas pinceladas. Y digo, hombre, concrétame un poco los aspectos académicos que estaban ahí un poquito flojos. Bueno, también me ha destacado cositas de tus pertenencias que ya conocemos a las academias, doble pertenencia académica, algún doctorado honoris causa que quiero mencionar, como es el de la Universidad de Murcia. Lógicamente, pues supongo que sería Juan o algún compañero en su momento. Ha fallecido. Sí, lo sé. Y le dije, bueno, pues dame un discurso de presentación, ¿no? Breve. Que tarde 1,2 segundos en darme 4 o 5 párrafos bastante, bueno, con castellano razonable, me ha inquietado un poco. He dicho, está muy bien, pero claro, está poco personalizado. Yo llevo 30 años, 32 años conociendo a Diego y te cuento algunas cosas, ¿no? De las que hemos compartido y tal. ¿Por qué no me mezclas las dos cosas? Y bueno, me las ha mezclado razonablemente. Hagan ustedes el ejercicio que quieran con algunas de las personas que conozcan y se darán cuenta que redactar cosas... A mí me ha recordado un poco estos cuadros que teníamos sobre el discurso burocrático, si cogías unas piezas de aquí y de allá y entonces ibas haciendo un concurso. Cada columna cogías una frase. Tiene más sentido, está más elaborado, ha mejorado la tecnología. Pero yo no te voy a presentar así, digamos, como ChatGPT lo plantea. Te he presentado muchas veces. Pero ¿cómo hacerlo en este marco de nuestro 30 aniversario? Pues yo creo que os presento a vuestro maestro amigo, deliberador, a un inspirador siempre cordial y cercano, a la vez que un poquito asintótico. Cuesta, nunca se te puede aprehender del todo porque siempre tienes más cosas, ¿no? Más retos, más cuestiones, más. Con lo cual tienes esa razonable cercanía, pero a la vez horizonte, ¿no? Que te obliga a seguir avanzando. Insuflador de nuevas motivaciones para muchos profesionales. Yo suelo reconocer que he sido testigo cuando era el joven de la bioética con 20 y pocos años al acabar la carrera, y he visto durante 30 años a muchos compañeros y compañeras que la bioética que les ha introducido aire fresco. Y yo creo que esas nuevas motivaciones para evitar el desgaste profesional que puede ser o la pérdida de sentido, ¿no? De la función o de la vocación, yo eso lo he visto con elementos que has insuflado tú. Agitador de conciencias, pero con un modelo interesante, que es: primero hay que remover antes de usar, pero luego hay que reposar antes de actuar. Es decir, necesitas desencostrar algunas cosas, pero luego necesitas introducir otro momento de reposo, de prudencia, de liberación, ¿no? Y acicate para valorar la realidad con voluntad de verdad, que ha sido como los que te han homenajeado justamente, definen un poco parte de tu tarea intelectual. Valorar la realidad con la voluntad de verdad de tus maestros, ¿no? Y la voluntad de comprensión, ¿no? Como esa labor de discípulo y de guía que has ejercido. Por último, iluminador sobre los pasos de la historia, que siempre nos obligas a releer, a rescatar, a entender mejor, para entender mejor nuestro presente y comprometernos con la construcción de valores hacia un horizonte de futuro para dejar un mundo mejor que el que hemos recibido. Con todos ustedes, para aportar reflexiones desde la filosofía y la ética ante la inteligencia artificial, un nuevo y viejo reto,
nuestro presidente de honor, Diego Gracia. Bueno, muchas gracias, Javier, por estas cariñosas e inmerecidas palabras que acabas de decir, ¿no? Veo tantas caras amigas, muchas de ellas conocidas desde hace muchos años, y sobre todo tantas caras tan jóvenes, que para mí es una auténtica satisfacción ver que el testigo de la bioética está pasando de generación en generación y que lo han recogido manos que saben lo que hacen y tienen presente y futuro muy claro. Era lo que yo podía esperar y para lo que he trabajado bastantes años. Así que me encuentro tremendamente satisfecho viéndoos a vosotros y compartiendo con vosotros, no solo hoy, sino a lo largo de muchos años, pues lo poco que yo sé y que me gustaría aportar. Javier acaba de hacer referencia al librito que yo he escrito y que he titulado En busca de la identidad perdida. Y ahí cuento una historia que yo aprendí de mi maestro de Zubiri, que me parece que es fundamental y que yo he tenido siempre, sobre todo en estas últimas décadas, muy en cuenta en la vida. Zubiri dice que es la historia. Bueno, la historia, permitidme una expresión un poco técnica, es transmisión tradente, dice Zubiri. Es una transmisión de una generación a otra de un depósito. Ese depósito es lo que los griegos llamaban paradosis y los latinos traditio. Traditio, y en griego igual, significa entrega. Por tanto, hay un depósito y hay que ir pasando el testigo de una generación a otra. Lo que puede hacer una persona en su vida es intentar mejorar el depósito. O sea, ¿qué cosas voy a introducir yo en ese depósito que existe, que está ahí, aunque no lo vemos? ¿Y qué es lo que quiero dejar en herencia a las futuras generaciones? Y entonces, viendo a vosotros, viéndoos que sois presentes, pero para mí futura generación, tengo que decir que me encuentro tremendamente satisfecho. Era lo primero que quiero decir. Y lo segundo es que estamos en un lugar especialmente bello. Y esto también es importante, ¿no? Si algo puedo achacar a esta reconstrucción que han hecho de un edificio pues antiguo, si se quiere, aquí en la de Cartagena, la belleza me parece clara, la acústica no me parece tan conseguida. Y en ese sentido yo voy a intentar hablar despacio y vocalizar a fin de que podáis o podamos entender todos de qué va. Yo recuerdo hace muchos años, los viejos del lugar lo recordarán, había un catedrático de ética en la Universidad de Madrid, José Luis López Aranguren, que en un momento de la vida española, pues encabezó en la Universidad de Madrid una protesta en contra del gobierno. Y la consecuencia es que el gobierno le quitó de la cátedra, lo echó de la cátedra. Y había un catedrático de estética en la Universidad de Barcelona que se llamaba José María Valverde, un poeta y traductor, decía, bien, un hombre, y le escribió una cartita a Aranguren y le dijo, nula estética sine ética. Él era catedrático de estética, Aranguren era catedrático de ética. Al catedrático de ética le echaron de la universidad. Y entonces José María Valverde
se consideró en la obligación moral de acompañarle y renunció a su cátedra de estética de la Universidad de Barcelona. Nula estética sin ética. Y aquí podríamos decir casi lo contrario. Nula ética sin estética. La verdad es que tener este congreso en este marco tan bonito pues, y tan estético, pues es un privilegio, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que quiero es también agradecer, por supuesto, a la Asociación Española de Bioética Fundamental y Clínica, a su presidente, a la Junta Directiva, por supuesto, a Javier, y también al comité local, que en la organización de los congresos es fundamental siempre, y en este caso, pues también, ¿no? Agradecérselo muy de veras y vamos al tema, que es lo que... Y el tema, que ya hemos empezado esta mañana con él, es el de la inteligencia artificial, una novedad que nos ha cogido a todos de sopetón, sobre cuyo futuro es muy difícil establecer previsiones mínimamente razonables. No sabemos dónde va a llegar y por tanto es muy difícil reflexionar sobre ello. Yo voy a hacer unas cuantas reflexiones desde el punto de vista de la filosofía y desde el punto de vista de la ética, que es lo que yo puedo decir algo. Primera cosa, claro, inteligencia artificial tiene un sustantivo y un adjetivo, y el sustantivo es inteligencia. Y la palabra inteligencia, pues en todos los idiomas occidentales, procede de un término latino, inteligentia, que además se utilizó en la época de Cicerón para traducir un término griego que los filósofos griegos utilizan continuamente, no digamos Aristóteles, que es el término nous. Se tradujo. Y inteligencia no es una etimología muy precisa, pero desde hace muchos siglos se pensó que derivaba o que significaba intus legere, leer dentro. Por tanto, tenemos los sentidos externos que nos permiten ver, pues decían los clásicos, los accidentes, ¿no? Si eres rubio, si eres moreno, si eres calvo, si tienes pelo, etcétera, ¿no? Pero el ser humano y todas las realidades no solo tienen accidentes, sino que tienen otras características que se consideran esenciales. La inteligencia tiene la capacidad de penetrar los accidentes que están en la superficie y decirnos cuál es, decía un griego, la forma. Penetra la materia y llega a la forma de las cosas. De tal manera que cuando yo digo mesa, no tengo la mesa materialmente en mi cabeza, pero sí tengo la forma de la mesa. Y por tanto puedo decir mesa. Y la forma de la mesa, o la forma en general, decían los antiguos, es específica, que significa tanto como esencial. Es aquello que define la mesa como mesa, o el ser humano como ser humano, o cualquier otra realidad. Hay muchas cosas accidentales, pero hay unas que son esenciales, que son las que hacen que esa realidad sea lo que es, a diferencia de todas las demás, ¿no? Y eso es la esencia de las cosas. Y la inteligencia tiene esa capacidad. Eso es lo que pensaron los antiguos, ¿no? Al comienzo del libro de la política, Aristóteles da la definición del ser humano y dice que el ser humano es un zoon, es un animal dotado de logos, logon, ejon. Por tanto, dotado de esa peculiaridad que es el logos. ¿Qué es el logos? Bueno, significa decir o hablar y por tanto dotado de palabra. Pero la palabra exige o necesita
necesitamos dar a la palabra logos otra acepción más profunda, y es dotado de razón. Es lo que los latinos tradujeron por ratio, ¿no? De tal manera que a partir de esa definición de Aristóteles, todos hemos estudiado pues, en la escuela primaria y en la secundaria que el ser humano es un animal racional. Y esa definición ha campado a lo largo de los milenios, porque han sido varios, prácticamente hasta el día de hoy. Claro, ¿qué significaba ahí inteligencia? Bueno, esto que acabo de decir, pero lo que está claro es que la inteligencia era una cualidad esencial de una especie, que era la especie humana, y que le diferenciaba radicalmente de todas las demás especies del mundo. Por tanto, la especie humana estaba como en una especie de trono, el trono de la creación, y todo lo demás era, pues, secundario completamente. No tenía esa condición, ¿no? Muchos siglos después, ya muy cerca de nuestra época, el bueno de Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, finales del siglo XVIII, hace 2 siglos y pico, ¿no? Decía que hay 2 clases, todos los seres de la naturaleza se pueden reunir en 2 clases, ¿no? Está la clase más fácil de definir para Kant, que es la clase de los seres humanos que son racionales, esto ya lo habían dicho los antiguos, y que por ser racionales, dice Kant, eso ya no estaba tan claro en los antiguos, que están dotados de dignidad. Aquí se ha hablado de dignidad esta mañana, están dotados de dignitas. Y hay otra clase, que es donde están todos los seres de la naturaleza que no son seres humanos. Por tanto, los animales, las cosas, los vegetales, etc. Y esos no tienen la condición intrínseca de dignidad. ¿Y cuál es la condición intrínseca de esas cosas? Pues Kant dice que son medios, no son fines, y que su condición hace que no tengan dignidad y que tengan precio. Eso es lo que dice. Naturalmente, si lo que te define es el precio, te definirá el precio en más o en menos. Y a lo mejor el precio de las cosas es tan bajo que decimos que es despreciable. Probablemente esto ha sido una categoría fundamental para entender el modo como los seres humanos, sobre todo los seres occidentales, nos hemos manejado en relación a la naturaleza. Los seres humanos estamos arriba, somos los reyes de la creación, tantas veces se ha dicho esto, y todos estamos en el centro y todo lo demás es como el patio de atrás donde uno echa el desperdicio que quiere y aquello no tiene otro valor que el precio y por tanto que me resulte a mí apreciable o despreciable. Yo soy la vara de medida de todo eso. Así hemos vivido. Y esta es la historia del Occidente. Por tanto, primera cosa, inteligencia humana. Vamos a ir poniendo adjetivos a la palabra inteligencia. Inteligencia humana. Bueno, tenemos una tradición, al menos de 25 siglos, se podía ir mucho más atrás, pero como mínimo desde los filósofos griegos, desde la época de los grandes filósofos antiguos, donde hay una realidad ontológica peculiar y excepcional, que es el ser humano, fin en sí mismo, y luego está ese otro mundo, que es el de las realidades que no tienen esa categoría y que, como dijo Kant, ya mucho más cerca de nosotros, son meros medios. Dejémoslo ahí. Así ha funcionado, esta es la historia, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, sobre todo en el siglo XVIII? Y no digamos en el XIX y todavía más en el XX. Pues que empezó a haber, se pasó
de la filosofía a la ciencia. Los científicos empezaron a alzar la voz sobre qué era eso de la inteligencia, ¿no? ¿Y qué científicos? Pues sobre todo los que se dedicaban al estudio de la conducta animal, ¿eh? Los etólogos, ¿eh? Y entonces comienza a hablarse de otro tipo de inteligencia, a la que se llamó inteligencia animal. Para la tradición, una herejía total. Pero bueno, parece que si uno se acercaba a los animales más cercanos a la especie humana, a los monos antropoides, pues había unas conductas que como mínimo eran llamativas, digamos. Y comienza el estudio de la inteligencia animal, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, en fin, relativo a nuestro país, un gran psicólogo alemán, Köhler, hizo unos famosos, es uno de los padres de la Gestalt psicología, la psicología del figural o de la forma, se suele llamar, ¿no? Bueno, pues hizo unos famosos experimentos con monos en las Islas Canarias que hicieron época, ¿no? La inteligencia animal empezó a cobrar un contenido, un argumento que no había tenido nunca. Entonces esto pasa en el XIX y no digamos en el XX, ¿no? ¿Y qué ha pasado en el siglo XX o en el XXI? Sobre todo en el XXI. Pues que hemos añadido otro adjetivo. Y entonces ya no solo con la aparición de los chips y de los ordenadores y tal, ¿no? Empieza a hablarse no de inteligencia humana, que por ahí se empezó, no de inteligencia artificial, no de inteligencia animal, sino de inteligencia artificial, ¿no? Resulta que las máquinas parece que también cumplen funciones que tradicionalmente atribuíamos a los seres humanos. A veces mejor que los seres humanos, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? A propósito de la inteligencia animal, recordad unas cuantas cosas. Por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido. Hubo un médico, un fisiólogo, que fue premio Nobel de Fisiología hace muchos años, que se llamó Walter Cannon. Era un norteamericano y que, en fin, además de estudió sobre todo la homeostasis, y es un nombre que ha quedado pues adscrito a los sistemas homeostáticos de los organismos vivos y del ser humano. Y cuando ya era un hombre talludito, escribió un libro que se podrá consultar seguro en internet y que lleva por título The Wisdom of the Body, la sabiduría del cuerpo. O sea, el cuerpo no solamente tiene rasgos, no ya, en fin, el psiquismo, no, el propio cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo aprende, y todos lo sabemos, aprende y desaprende, curiosamente, ¿no? Bueno, esto, pongo el caso de Cannon, pensad en Pavlov y los reflejos condicionados, en Skinner y todas las teorías del aprendizaje que en psicología, o el estudio de los llamados factores de inteligencia por parte de la psicología, ¿no? Claro, inteligencia humana, inteligencia animal, inteligencia artificial. Y entonces la pregunta sería, ¿hay algo específico en la inteligencia humana? ¿Nos podemos definir qué es lo que nos diferencia? Porque, claro, la palabra inteligencia utilizada de este modo cubre todo. Hablamos de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia específica de la inteligencia específicamente humana? Habría que decir utilizando términos clásicos en lógica, ¿no? Bueno, ya os he contado lo de el intus legere
el son, logonejon, y esto en la psicología griega, por ejemplo, en el tratado de Aristóteles que se titula De Anima, sobre el psiquismo, el tratado de psicología que escribió Aristóteles, ¿a qué dio lugar? Pues dio lugar a una tesis, y es a una tesis que es que la inteligencia humana es esencialmente irreductible a los otros tipos de inteligencia, que hay una cesura insalvable entre la inteligencia humana y esos otros modos de utilizar el término inteligencia que no serían propios, serían impropios o meramente analógicos, pero no unívocos. No se está utilizando unívocamente el término inteligencia. Yo he repasado un poco el De Anima de Aristóteles con ocasión de esto para ver que esto es lo que ha funcionado a lo largo de la historia. Por tanto, el repasar estos textos es muy ilustrativo, ¿no? ¿Y qué dice Aristóteles brevemente a propósito de la inteligencia? Pues dice, claro, él escribe en griego, es el término nous, no es el término inteligencia. Dice que el nous, una vez separado, por tanto, el nous está conmigo, pero no se identifica conmigo. Es como una realidad distinta en el interior de mí mismo, ¿no? Y que se puede separar. Y dice, una vez separado, es solo aquello que en realidad es. Por tanto, separado tiene autonomía propia. No depende del cuerpo para su autonomía. La autonomía que él tiene es total, ¿no? Dice, una vez separado, es solo aquello que en realidad es, y únicamente esto es, dice, inmortal y eterno. Claro, Aristóteles tiene la experiencia que tiene todo ser humano de que el cuerpo no es inmortal y eterno. Pero en el interior del cuerpo sí parece haber algo que supera esa condición, ¿no? Y esto es lo que se va a llamar psique en griego, anima en latín, lo que anima, lo que hace que el ser vivo sea distinto del sujeto muerto, ¿no? Por tanto, parece tratarse de un elemento no corruptible, inmortal y eterno, dice Aristóteles. Después de decir esto, el pobre hombre reflexiona y empieza a tener sus dudas respecto de lo que acaba de escribir y continúa, dice, por lo que hace al intelecto, al nous, y a la potencia especulativa, no está nada claro el asunto. O sea, el propio Aristóteles, después de decir esto de un modo bastante asertivo, luego como que reflexiona, ¿no? Y dice, bueno, no está del todo claro, ¿no? Si bien parece tratarse de un género distinto de alma, claro, esto a qué se debe, es que la tesis de Aristóteles y la tesis que ha funcionado durante tantos siglos es que en el ser humano no hay una sola alma, sino que hay tres, que es un alma lo que anima las funciones vitales. Eso es el alma. Y funciones vitales las hay de varios tipos. Hay unas funciones que en toda la fisiología y en la medicina antigua se sitúan en el abdomen, en la cavidad abdominal, que son las funciones que se llaman vegetativas. Y esas las compartimos no solo con los animales, sino también con los vegetales. Pues reproducirnos, nutrirnos, por ejemplo, son funciones vegetativas. Y hay un alma, algo que anima esas funciones que están en el abdomen, que se va a llamar alma vegetativa. ¿Esto queda algo de ello? Pues sí, queda. Por ejemplo, hablamos del sistema nervioso vegetativo.
¿Y de dónde viene? ¿Y qué es lo que hace el sistema? Bueno, ahí está, ¿no? Hay un alma vegetativa que funciona en el abdomen y que tiene su sede principal en el hígado, en la fisiología antigua. Pero hay otras funciones que están en el tórax, en la cavidad torácica, ¿no? Que ya no son propias de los vegetales, sino que son propias de los animales, ¿eh? Y es el alma que se llama sensitiva en la fisiología antigua, ¿no? Y que se sitúan en el corazón. Por ejemplo, las virtudes que se llaman irascibles tienen su sede en el corazón. El odio, el amor, la ira, las situamos aquí. No las situamos en el abdomen, ¿no? Y entonces estas son las funciones llamadas sensitivas. Y luego hay un alma. Esas almas, esas dos almas, en toda la fisiología antigua, son materiales. Animan, pero son materiales. Y luego hay un alma peculiar que está en la tercera cavidad, en la cavidad craneana, que es el alma espiritual. Y esa es la única que es espiritual y que es a la que se está refiriendo Aristóteles en estos párrafos que os he leído. Y entonces es lógico que él diga esto, dice, por lo que hace al intelecto, al alma intelectiva y a la potencia especulativa, no está nada claro el asunto de que sea inmortal y se pueda separar. Si bien parece tratarse de un género distinto de alma, distinto de la vegetativa y de la sensitiva, y que solamente él puede darse separado como lo eterno es separado de lo corruptible. Cuando habla Aristóteles hay que quitarse el sombrero, porque es difícil hace 25 siglos decir cosas con la precisión de este hombre. Y esto es un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos de esto. Dice, y sigue diciendo, dice, la facultad sensible no se da sin el cuerpo, mientras que el intelecto es separable. Por tanto, claro, entonces, ¿por qué los antiguos al intelecto y a la definición del ser humano, que es el Señor que tiene esa alma peculiar que no tienen los vegetales ni tienen los animales, hay que colocarlo en un lugar especial? Bueno, pues porque dentro de la estructura de la realidad es un lugar de auténtica excepción y que no se ha dado más que ahí, ¿no? Y, en fin, el propio Aristóteles está, pues, no sé, asombrado de ese descubrimiento, ¿no? Claro, entonces, si esta es la realidad de lo que ha entendido la cultura occidental por inteligencia desde como mínimo el siglo IV antes de Cristo, que es cuando vive Aristóteles, hasta hace casi nada, el problema es de dónde surge esto. Por tanto, esta es la realidad, pero ahora nos preguntamos por la génesis, ¿de dónde viene? Si es que podemos saber de dónde viene, ¿no? Y en la tesis de dónde viene, pues ha habido dos respuestas. Una, que se ha llevado la parte del león en la cultura occidental hasta hace nada, que la tesis clásica ha sido la tesis creacionista. Eso es tan distinto de lo demás que tiene que ser efecto de una acción o una causa específica propia. Y ese acto específico propio es el acto de creación. Esto no está en la psicología griega, pero las llamadas religiones del libro inmediatamente lo introdujeron y además con un consenso total a lo largo de la cultura occidental. La tesis creacionista, ¿no? Esto es, ¿por qué creacionista? Bueno, pues porque es una realidad que no tiene que ver con el cuerpo. A esas realidades que no tienen que ver con el cuerpo es corruptible, eso no es corruptible, es espiritual, pues
hay que darle un origen completamente distinto, por tanto tiene que ser obra de una creación especial. El creacionismo va a ser la respuesta clásica en las llamadas 3 religiones del libro a esta preguntita de dónde surge esto. ¿Qué es lo que ha pasado en el último siglo y medio? Pues que se ha ido buscando una alternativa a la hipótesis creacionista. ¿Por qué esa alternativa? Bueno, pues porque en el siglo XIX se elabora la teoría de la evolución. Antes de que Darwin iniciara la teoría de la evolución de los seres vivos, un filósofo alemán llamado Hegel dice en un enorme tratado que escribió, que es su lógica, dice que en la naturaleza se da un fenómeno que por otra parte la ciencia del siglo XVIII empezó a constatar claramente, sobre todo en química, la naciente química del siglo XVIII. Y eso es lo que Hegel llama, y después se ha hecho mucho más famoso, el salto de la cantidad a la cualidad. En la naturaleza se dan saltos. La tesis clásica era natura non facit saltus. Y a partir del siglo XIX empieza a verse que en la naturaleza hay saltos. Que yo uno, dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno, cada uno de los cuales tiene sus propiedades, y resulta que de ahí sale una realidad, que es el agua, que tiene unas propiedades que no se pueden reducir a las propiedades de los elementos. Bueno, y eso en el agua, pero ya en las proteínas, bueno, no les digo, ¿no? Es decir, la naturaleza está haciendo continuamente saltos. Y los saltos son de tal tipo que las propiedades o cualidades de las realidades resultantes no son reductibles a la suma de las cualidades de los elementos que entraron en su constitución. ¿Esto qué quiere decir? Pues que frente a la tesis creacionista que venía de viejo, pues empieza a aparecer una nueva explicación. Y esta nueva explicación es la conocida con el nombre de tesis emergentista. Es decir, cuando se estructuran ciertos elementos de cierta forma, hay la realidad en conjunto, el sistema resultante tiene unas propiedades sistemáticas que no son reductibles a las propiedades de los elementos que conforman esto. En química lo hemos estudiado todos en el bachillerato. Y por tanto, para nosotros esto no puede ser problema. Pero es que no es solo la química, es la evolución de los seres vivos. La teoría evolucionista a partir de Darwin. Zubiri, cuando habla de esto, dice que se produce un fenómeno que él bautizó con el nombre de desgajamiento exigitivo. Es decir, se produce la propia complejidad estructural, exige que surja algo nuevo que de algún modo está desgajado de los elementos que lo han producido. Esto es lo que Hegel llamaba el salto de la cantidad a la cualidad, dicho con otro nombre, ¿no? Claro, esto pasa en los animales. Esta es la teoría de la evolución, ¿no? Un hombre tan, no sé, tan escueto en las propiedades que analiza y tan preciso en el análisis de los hechos que estudiaba en el laboratorio, como fue Ramón y Cajal, el hombre dice y escribe en Historia de mi labor científica, cuando uno ve al microscopio la estructura del ojo de los animales, dice, cuando yo la veía o la veo, dice, se tambalea mi fe evolucionista, dice Cajal. Eso se puede haber formado exclusivamente por azar
mediante ensayo y error. Qué difícil es una estructura tan compleja y tan precisa, ¿no? Y que da un salto a la cualidad, de la cantidad a la cualidad espectacular, ¿no? Vemos los colores por eso, y vemos la realidad por eso, ¿no? Bueno, pues la tesis emergentista, una tesis que surge con la naciente química en el siglo XVIII, que se desarrolla enormemente con la teoría de la evolución a partir del siglo XIX y que llega hasta el día de hoy. Por tanto, hay dos tesis explicativas. El qué ya lo hemos visto, esto es el cómo. Y el cómo tiene dos salidas, la creacionista y la emergentista. En nuestro mundo secularizado, la tesis creacionista pues se tambalea un poco y todos nos ascribimos con un cierto optimismo un tanto simple, quizá, a la tesis emergentista, ¿no? Claro, esto respecto a la inteligencia humana y la inteligencia animal, pero podemos pensar en el tercer tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial, lo que hemos llamado inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial, hay funciones humanas que imita, que emula y a veces con ventaja. Y la cuestión que uno se puede plantear es, supongo que aquí también se podrá dar el salto de la cantidad a la cualidad. ¿Por qué va a quedar reducida este principio a los procesos químicos o a los procesos biológicos? Y no se puede hacer con chips. Por supuesto, estamos muy lejos de ello. Por tanto, esto ya es fabular un poco, pero evidentemente es difícil negar esa posibilidad. Por tanto, en principio, esto sabéis que en estos últimos años se ha trabajado mucho, ¿no? De si se puede o no, si es posible que se dé este salto que parece, no sé, un salto en el vacío difícil de realizar. Pero aquí no estamos hablando de que se dé, sino de si se puede dar, ¿no? Si es intelectualmente razonable o concebible este salto. Lo dejo aquí y ahora me vais a permitir que en unos minutos, no sé cómo voy de tiempo, supongo que mal, bueno, pues en unos minutos me refiera a algo que creo que nos interesa más a todos, y es a las cuestiones éticas o a la práctica. Dejemos la teoría, ya hemos visto que puede darse, al menos intelectualmente es posible que se dé. Tengo que decir, por ejemplo, que Zubiri, yo debatí mucho con él este tema, consideraba que es imposible que se dé, como lo consideran otros muchos teóricos. Yo no lo tengo tan claro. Por tanto, me parece que es posible que por salto de cantidad a la cualidad se acabe dando eso, la inteligencia que podemos llamar específicamente humana. Pero dejemos eso. Ahora lo que nos interesan son el paso de la teoría a la práctica, por tanto, reflexiones, yo lo había subtitulado, desde la filosofía y desde la ética. Dejemos la filosofía y vayamos a la ética. ¿Qué podemos decir desde la ética? Bueno, pues aquí se ha visto esta mañana en la mesa anterior a esta sección, que es que puede haber dos tipos de regulaciones, la regulación jurídica y la regulación ética. La regulación jurídica, por definición, es siempre una heterorregulación. Por tanto, la Unión Europea, la ONU, quien sea, acaba elaborando una normativa de obligado o no obligado cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista ético? Volvamos a Kant.
Pues que las regulaciones jurídicas, por principio, son todas heterónomas. Todas. El que toca, el que pone la música es otro. Y tú bailas, nada más. Pero la ética, pues, no se conforma con las regulaciones heterónomas y va siempre en busca de lo que Kant llamó autorregulaciones o regulaciones autónomas. ¿Qué debo hacer yo? Porque el que me diga la norma que no debo ir a más de 120 por hora por una autopista, no quiere decir que a lo mejor yo, que tengo prisa por lo que sea, no pueda ir a más de 120 con la conciencia tranquila. Evidentemente, si me pescan, me pondrán una multa o me quitarán unos puntos y tal, y tendré que asumirlo. Pero desde el punto de vista moral, a lo mejor pues me considero justificado hacer lo que hice. Por tanto, dejemos las regulaciones jurídicas. Esta mañana se ha hablado mucho en la ponencia previa a la actual y vamos con las regulaciones éticas. Claro, voy a utilizar unos términos que Zubiri analizó con bastante detenimiento, y es que la historia es un sistema de posibilidades. Nosotros hacemos lo que nos posibilita la historia anterior. Nuestra medicina es el resultado de todo lo que las generaciones anteriores han metido en ese depósito de que yo hablaba antes. Positivo y negativo. Y el depósito no es mío ni de Javier, es común. Hay países corruptos, más corruptos y menos corruptos. Y cuando decimos que un país es corrupto, no nos estamos refiriendo a Javier, a mí, a ti. Decimos que el país es corrupto, el depósito objetivo, que hemos metido la corrupción como un valor en el depósito objetivo. Ese depósito que no vemos existe y es el resultado de nuestros actos. Cada vez que decimos una mentira, metemos ahí. O que decimos una verdad, la metemos ahí, que se solidifica y queda. Ese quedar es lo que Hegel, antes lo comentaba con Jesús Conil, genialmente llamó espíritu objetivo. No solamente está el espíritu subjetivo, el mío, el de Javier, sino que hay un depósito objetivo. Y además, aunque no nos vea nadie, con nuestras acciones vamos acreciendo. Y por tanto, claro, el grave problema, en ética, el grave problema es siempre qué voy a meter en el y qué voy a dejar a mi como herencia mía. Todos dejamos una herencia moral. La herencia no es solo lo que decimos en el testamento delante del notario. La herencia es el resultado de nuestros actos que se solidifica y se objetiva en ese depósito que cuando nosotros nos vayamos, el espíritu subjetivo se fue, pero el objetivo queda. Y esa es la herencia que entregamos a las futuras generaciones, ¿no? Por tanto, y de esto va la ética. La ética va de saber qué debemos hacer en nuestros actos y qué vamos a objetivar en ese depósito que no vemos, pero que es absolutamente real, ¿no? Es tan real como nosotros, ¿no? Y la tesis de Zubiri es que la historia consiste en eso, en ese movimiento de ir introduciendo, ir sacando del depósito esos valores que a través de nuestras decisiones hemos ido poniendo allí. Yo creo que si todos tuviéramos conciencia clara de esto,
cambiarían muchas cosas. Si nos hubieran educado en esto, que esto es básico, esto es la ética básica. O sea, esto había que enseñarlo en la escuela primaria. Que todos nuestros actos tienen una trascendencia que nunca se agotan en el acto, nunca. Y que quedan ahí, se solidifican y quedan ahí. ¿Para qué? Para todo lo demás, para todos los que vengan después, ¿no? Zubiri decía, claro, ¿esto a qué lleva? Pues que como cada vez vamos metiendo más cosas positivas y negativas, y además nuestra capacidad técnica va siendo mayor, claro, hemos metido el teléfono móvil en el depósito, pero el teléfono móvil abre unas posibilidades de vida inmensas que no había antes. ¿Eso qué quiere decir? Dice Zubiri. Pues que nuestros actos humanos cada vez son más amplios, tienen más repercusión social e histórica. Y por tanto, decía él, el vector de propagación va hacia arriba. Por ejemplo, hoy tenemos muchas más posibilidades de hacer cosas bien o bien que tenían nuestros abuelos, pero también tenemos muchas más posibilidades de hacer mal. La guerra ya no es lo que eran las guerras del tiempo de Napoleón, pero la paz, etcétera, ¿no? Es decir, se va separando cada vez más. Las posibilidades van aumentando y según van aumentando, la capacidad, la responsabilidad de nuestras acciones va siendo mayor. Claro. Yo, cuando era un niño, yo soy el más viejo probablemente de los que estáis aquí, cuando yo era un chaval, plena posguerra española, estaba racionado todo, el tabaco, el aceite, la carne, ¿no? ¿Y qué hacíamos los niños? Pues el niño malo utilizaba las colillas de los que tenían cartilla de tabaco, que eran los mayores de 18 años, que tiraban y con eso a lo mejor hacíamos un cigarro. Y eso era ser un niño malo. Eso es toda la posibilidad que teníamos. Claro, ¿qué posibilidades tiene hoy un niño de 10 años o de 12 años? Tiene dinero, primera cosa que no teníamos. Segundo, le van a ofrecer, por ejemplo, droga, pornografía, yo que sé, lo que quiera, inmediatamente. Las posibilidades han aumentado exponencialmente. No tienen nada que ver lo que es ser un niño de 12 años hoy con lo que yo viví. Elemental, ¿no? Y entonces, la función de la ética, y estoy acabando, acabo. ¿Cuál es la función de la ética? La función de la ética es promover la responsabilidad en la toma de decisiones individuales y colectivas, pero habrá que empezar por las individuales. ¿La responsabilidad de quién? De los dirigentes, ¿no? De todo el mundo. La ética es individual, de todo el mundo. ¿Y desde qué edad? Bueno, ahí podíamos analizar, yo que sé, la teoría de Kohlberg, de la evolución psicológica de la conciencia moral en los niños y los adolescentes, que realmente nos debería hacer meditar muy seriamente sobre lo que estamos haciendo con los adolescentes. Recordad las 3 fases, la preconvencional, la convencional y la posconvencional. ¿Y cuál es la conclusión de Kohlberg? Rige. ¿Cuál es la conclusión de Kohlberg? Pues que a la posconvencional, que es la única madura, las otras no son maduras, no llega casi nadie, nunca en la vida. ¿Esto qué significa? Esto, por ejemplo, significa que hemos fracasado totalmente en la educación. Que las leyes de educación, cada ministra o ministro que llega cambia la ley de educación,
Y yo siempre digo que cada una es peor que la anterior. Y además las hacen personas que no saben muy bien lo que hacen, ¿no? Pero como reflexión colectiva, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Yo no veo la tele, por higiene, nada más. Pero me pregunto, cuando la pongo a la hora de comer el telediario para ver si ha habido un terremoto o cómo va la guerra del Oriente Medio, ¿no? Y veo y oigo el telediario y digo, "Oh, esto es duro de oír, ¿eh? La de mentiras bellacas que se dicen en 10 minutos, ¿no? Yo ya soy muy viejo, pero un crío de 13 años, ¿qué pensará? ¿Eh? Y todos estamos tan contentos y a todos nos parece estupendo, ¿no? Claro, esto yo creo que es fundamental y es que la ética va del modo como tenemos que tomar decisiones y hablando en términos zuirianos, de cómo tenemos que gestionar las posibilidades de vida. Ahora tenemos más posibilidades que antes y desde época más temprana. Pues una de dos, o conseguimos crear personas, diría Colbert, postconvencionales y por tanto personas maduras y además desde mucho antes que cuando yo era niño. O tenemos perdida la faena, vamos, no sé dónde vamos. Y esto, y acabo, y esto es fundamental decirlo aquí, porque todos somos educadores y por tanto todos tenemos la obligación de hacer lo posible para que esto mejore un poquito, porque está muy mal. Una última cosa. Claro, yo he dicho que hay decisiones que pueden ser buenas y que pueden ser malas, ¿no? Opciones que no sean adecuadas, ¿eh? Pero queda un último tema que es importante y es que en toda la teoría de este tema se habla de que hay otro tipo de decisiones que no son ni buenas ni malas y que son neutras. Neutro viene del latín. En latín hay un adjetivo de 3 terminaciones que es uterque, utranque, utrunque. Por cierto, los de Zara hicieron una empresa por ahí que se llama Uterque. Y no sé si sigue existiendo, hace años estaba por ahí. Y yo siempre digo, ¿qué entenderá la gente cuando lee el título? Que además hay que leer Uterque, porque, en fin, eso es lo que... Bueno, pues claro, hay cosas que no son neuter, en latín significa ni uno ni otro. Hay cosas que son buenas o decisiones correctas, hay decisiones incorrectas y hay otras decisiones que están en ese mundo proteiforme intermedio que es el de las decisiones neutras. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres escribe Kant estas palabritas. Dice, los productos que sigue el médico para curar perfectamente al hombre y los que sigue el envenenador para matarlo, seguramente son de igual valor, en cuanto que cada uno de ellos sirve para realizar cumplidamente su propósito. Es decir, ¿para qué sirve un cuchillo? Un cuchillo sirve para matar, pero sirve para comer, por ejemplo. Y entonces decimos, hombre, sirve para lo bueno, sirve para lo malo, es neuter, ni uno ni otro, para ambas cosas. Bueno, a partir de aquí se ha debatido mucho si hay algo neutro, si hay algo que esté en esta categoría. Es decir, las armas nucleares nos dicen que son disuasorias.
Por tanto, son buenas, porque evitan guerras, ¿no? Pueden ser buenas, pueden ser malas, neutras, ¿no? ¿Hay algo neutro? Mi tesis es que no, no existe nada neutro. Es un error. Y fijaos, claro, ¿a qué llamamos neutro en esto que dice Kant? Pues es a lo que Kant llama medios, porque lo que da la moralidad no es tanto el medio cuanto el fin. Por tanto, en fin, dicen, no, es neutro porque es puro medio, la finalidad viene pues de la decisión que tomemos, ¿no? Pero la verdad es que la cultura occidental, sobre todo la cultura actual, es maestra en convertir los medios en fines, que es una perversión axiológica. ¿Para qué sirven los instrumentos técnicos? Todos los instrumentos técnicos son medios y por tanto dependen del fin al que lo apliques. ¿Qué es lo que ha hecho la cultura occidental? Convertir el medio en fin, el iPhone. Pues soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo iPhone, tengo televisión, tengo tal, tengo cual, ¿no? He convertido el medio en fin. Y entonces yo creo que esto es muy serio, ¿no? Y es que vivimos en una tremenda perversión axiológica. Y este es un problema ético. Es un problema político también, pero sobre todo para nosotros es un problema ético. Y este problema ético, desde la época de Max Scheler, desde hace un siglo, se llama perversión axiológica. Es una perversión. ¿Y contra ello qué hay? Pues hay solo un antídoto, no hay más que una vacuna, es la educación. ¿La educación en qué? En la responsabilidad. No podemos atar a la pata de la cama a todo el mundo, a que no consuma drogas. Pero tenemos una obligación, y sobre todo nosotros como asociación de bioética fundamental y clínica, tenemos una obligación total, y es que este mensaje vaya penetrando cada vez más en la sociedad, que lo tenemos muy negro. No nosotros, la sociedad, que lo tiene muy negro, que lo tenemos todos muy negro. Bueno, acabo con una cosa. Yo hice psiquiatría y estuve de médico en un hospital del que se ha hablado aquí esta mañana. Se ha hablado no aquí, sino allá al lado, pero que es el hospital de Leganés. Allí teníamos más de 1000 pacientes metidos. ¿Qué pacientes eran? Bueno, pues os podéis imaginar. Drogadictos, cero. Había alcohólicos, eso sí, pero drogodependientes, cero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en medio siglo? Hoy si hubiera que meter en un psiquiátrico a todos los drogodependientes, vamos, habría psiquiátricos imposibles de recorrer a pie. ¿Qué ha pasado? Y esto tiene menos de 50 años. Menos. Y aquí todo el mundo está tranquilo. Bueno, esta era la reflexión que yo quería hacer, intentando ver qué es esto de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede dar ese salto de la cantidad a la cualidad y convertirse en un complemento, y no sé si al final, hoy no podemos saberlo, ¿no?, en una especie de alternativa o sustituto a la inteligencia humana, pero en cualquier caso, si da ese salto de la cantidad a la cualidad, tenemos que afirmar que acabará siendo moral y por tanto seguirá planteando el problema que tenemos nosotros hoy,
Y es el problema de qué debemos hacer en cada acto de nuestra vida, en cada momento, en cada minuto de nuestra vida. Muchas gracias.